Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y hoy es lunes y los lunes hacemos cosas un poquito aleatorias, siempre relacionadas con el mundo de educación, y como veis en el podcast de hoy vamos a hablar de gestión de aula. Los lunes es de hablar de la vida, me podéis mandar diferentes dudas, preguntas, cosas que os hayan pasado, aventuras, que quiero que este podcast no sea simplemente mío y de los invitados e invitadas que vengan, sino que también todos y todas estéis aquí invitados a mandarme historias, a mandarme preocupaciones, a mandarme cualquier cosa que creáis que puede llegar a ser interesante para el podcast y que podamos hablar sobre ello. Bueno, en el podcast de hoy me mandaron un mensaje hace no mucho, pero realmente no voy a centrarme en un mensaje solo, sino que me voy a centrar en mensajes que realmente me llegan muchas veces, sobre todo de profes que están en el extranjero. En mi caso ya sabéis que estoy en Reino Unido desde hace ya 9 años. Es que lo estaba contando el otro día y es que este es mi 9º año. Llevo mucho tiempo y siempre que hemos hecho cositas por Cumubox, de idiomas, de Profe de L, siempre está muy unido a que gracias a que me dieron la beca de auxiliares de conversación, yo llegué aquí y pude ser lo que soy a día de hoy y empecé a compartir por redes sociales gracias a ello. Lo que vamos a hablar hoy de gestión de aula, recordad que en Cumu tenemos un montón de cositas relacionadas con el tema. Estamos también hablando de gestión emocional, de uniones emocionales entre los alumnos y nosotros y nosotras. Entonces, si queréis ver cositas de este tema, tenéis el curso de Nerea, tenéis también uno de Cintia, Loreto, que viene prontito al podcast, también tenéis uno de gestión de aula con ClassDojo, tenéis un ebook, así que si os preocupa este tema, que sé que es de uno de los temas que más nos preocupa normalmente, tenéis un montón de recursos dentro de Cumubox y en el Cumu Market seguro que encontráis algo de algún otro compañero o compañera. Vamos al lío. Muchas veces me mandan mensajes, ¿no? De gestión de aula en general, pero muchas otras, al saber que yo vivo en Reino Unido, me mandan mensajes relacionados con, mira Laura, que he empezado a trabajar en un colegio inglés y se ríen de mi acento, ¿qué haces tú? Mira Laura, que es que estoy no sé dónde y se ríen de mí porque soy extranjera. Es una de las preocupaciones que tenemos mucho y creo que esto combinado con gestión de aula es una bomba explosiva. Por eso digo que muchas veces cuando la gente me pregunta, oye, tengo un nivel A2 de inglés, ¿me puedo ir a hacer profesora de español? Pues no. Y suena muy duro y yo era de las que pensaba al principio de no, si mientras que sobreviva un poquito, si yo voy a hablar español y voy a ser auxiliar de conversación de español, me vale. No, no vale. Porque al trabajar en un centro educativo, también la gestión de aula tienes que ser capaz de comunicar. Y también me pasa muchas veces que me dicen, pero ¿no das toda la clase en español? Digo, sí, voy a dar yo toda la clase en español. Póngase usted a darle clase a niños y niñas de 16, bueno, niños y niñas, adolescentes de 16 añazos, de 15 añazos, que se ponen a hacer el canguelo porque se les da muy bien. Yo les quiero mucho, pero es que hay veces que digo, ¿qué haces? ¿Pero por qué? ¿En qué momento has decidido que es buena idea subirte encima de una silla y dar un salto? Porque eso lo hacen, aunque tengan 16 años, da igual, lo siguen haciendo. Como para decírselo en español, que no se enteran ni de la mitad, en castellano. Pues no, pues no, hay veces que hay que utilizar el idioma materno de los estudiantes con los que estés trabajando. Sé que no es el caso de todo el mundo, y menos como profe de L, que muchas veces tiene grupos súper mixtos, pero vamos, no puedo dar la clase entera en el idioma que yo estoy intentando enseñar, porque la gestión de aula, una vez estuve en una conferencia y me pareció súper interesante en Londres, además una conferencia de profes de L, y era una profe mexicana que hablaba pues del tema de los idiomas, el tema del castellano, el español o castellano en México, cómo se implementó, cómo se da importancia a otros idiomas. Y dijo una frase que a mí me impactó mucho y la sigo utilizando muchísimo a día de hoy. Dice, cuando los idiomas están asociados al corazón, porque cuando hablas, cuando estás enfadado o enfadada, cuando tienes esas emociones, es mucho más sencillo expresarlas en tu idioma. ¿Por qué? Porque eso es con lo que has crecido, con lo que te has asociado. Por eso el dicho de
le llegas más a una persona si le hablas en su idioma, le llegas a su corazón, le puedes hablar en inglés y te entienden, como es mi caso, pero si me hablas en castellano me llega al corazón. Pues sería el mismo concepto con los alumnos y alumnas, pues todas esas emociones y todas esas gestiones en su idioma materno lo van a hacer muchísimo mejor. Entonces yo todo este rollo, ¿por qué os los estoy soltando? Porque claro, al tener acento, yo en mi caso, que cada vez tengo menos y cada vez tengo más confianza, porque también es una cuestión de actitud al final, y yo conozco a mucha gente que su nivel de inglés es mucho peor que el mío y se desenvuelven mucho mejor, pero porque tienen la actitud y tienen esa confianza y dicen, a mí me da igual, yo me voy a comunicar y tú me vas a entender, que es lo importante. Entonces, cuando estás con un grupo de adolescentes y se empiezan a reír de ti, y empiezan a hacer comentarios, eso a nivel emocional te mina muchísimo, porque pasa, y pasa que al principio el tema del acento les hace mucha gracia, la manera en la que te hablan, pues el extranjero les hace mucha gracia también. Entonces este mensaje de Instagram me decía de la compañera, me decía que no sabía ya qué hacer. No hay una fórmula mágica. Y yo creo que lo que os voy a decir va a sonar como muy injusto, porque el problema no eres tú, el problema es algo externo. Pero yo creo que el trabajo es muy personal. ¿A qué me refiero con esto? Es duro y esto sería en general con gestión de aula, pero en este caso está un poquito más centrado pues, en el tema de la xenofobia, el tema del racismo, dependiendo de vuestra situación. Pero lo que hay que tener muy en cuenta es que si tú tienes la actitud, a ellos les cortas. Y que al final son adolescentes y no te tienes, adolescentes en este caso, pero que son chavales y que no te tienes que tomar nada a nivel personal. Y suena muy feo, porque a mí realmente me han hecho comentarios muy xenófobos anteriormente y me han hecho comentarios muy feos que son, que tú lo piensas y dices, es que tú eres mala persona. Y te sale así, ¿no? El decir, jolín, me estás haciendo mucho daño sin necesidad, tú lo que eres es mala persona y no te voy a perdonar. Y te lo tomas muy personal, pero llega un momento en el que con trabajo interno, sobre todo, empiezas a evolucionar y empiezas a tomártelo de otra manera. Y cuando tú te lo tomas de otra manera, ellos y ellas reaccionan de otra manera. Y suena fatal, porque esto es lo primero que se dice, ¿no? Si tú eres la víctima, en este caso vamos a decir víctima, no es tu culpa, pero en este caso tu actitud va a ser lo que haga que su actitud cambie. No sé si me estoy explicando muy bien, pero es que es un tema bastante complicado. Voy a ver un poquito. Por eso deberíamos hacer los cursos de Box de gestión de aula. Por ejemplo, yo cuando llegué hace ya 9 años, que llevo muchos años, hace ya cuando llegué 9 años, a mí al principio pues todo el tema del acento lo pasaba fatal. Yo tampoco tenía el nivel suficiente como para desenvolverme dentro de un aula, que eso también es súper importante. No os metáis a trabajar en un centro educativo de cualquier país con cualquier idioma, sino tenéis por lo menos un C1, porque os van a comer con patatas y no vais a dar buenas clases, y no es porque no seáis capaces, es porque el idioma del sitio en el que estáis trabajando es esencial para poder dar buenas clases, ¿vale? Eso tenerlo muy claro, porque he tenido un mogollón de mensajes de gente, es que me han cogido con un B1, es que me han cogido con un B2 justito y lo están pasando mal, pero por el tema del idioma. Y yo cuando llegué hace 9 años, yo tenía casi un C1, lo que pasa es que yo estaba de auxiliar de conversación, entonces me pedían un B2 y aparte yo no estaba sola, no tenía una gestión de aula yo absolutamente sola. Entonces durante esos 2 años muy bien, aprendí mucho también con el tema de gestión de aula, viendo que eso es algo que os ayuda muchísimo, ya lo hemos hablado en muchos podcasts anteriores, la gestión de aula es cuestión de comunidad y no es simplemente tuya, es de todo el mundo. Y ir a ver a otros compañeros trabajar te va a ayudar muchísimo también. Y en este caso, pues ya estuve los 2 años y ya el primer año que empecé de profesora lo pasé muy mal con el tema del acento. También depende del sitio al que vayas, ¿vale? Y depende un poco de la cultura del centro en el que estés trabajando. En mi caso, el segundo centro en el que yo empecé a ser profe simplemente, tuve muchos problemas, pero porque de parte, y suena muy mal, porque de parte del equipo directivo yo no tenía ningún apoyo cuando se hacían comentarios xenófobos o entre ellos mismos se hacían comentarios racistas. Entonces ya
ese es un problema bastante grande, la cultura que tengan en el centro educativo y la manera en la que tú interactúes. Pues al principio se reían de mi acento, me imitaban y el primer año yo lo pasé muy mal porque no sabía cómo gestionarlo. Y a mí no había nadie que me dijese, gestiónalo de esta manera o habla de esta manera o ignóralo y ya luego en casa te desahogas para que no se haga una bola de nieve mucho más grande. Entonces, al principio yo pues era, pues, sinceramente, la agresividad que te sale cuando se están riendo de ti y te hacen sentir pequeñita por nada, pues es espectacular. Pues te enfadas, les castigas, gritas, no funciona de nada porque ven que tú reaccionas incluso hasta más. Entonces, en mi nuevo centro fue borrón y cuenta nueva, ¿vale? Yo llegué y dije, todos los errores que tenía anteriormente no los pienso tener ahora. ¿Qué pasaba cuando se reían de mi acento? Lo primero, que yo les decía, sí, tengo un acento, porque vengo de otro país y soy capaz de hablar otro idioma. Siempre sin ser agresivo, porque es algo que a mí me costó, porque es eso. Estás dañado, te dañan, te hacen sentir vulnerable y te sale un poco una vena más agresiva de decir, ¿pero qué dices? Si yo hablo español, inglés y tú no hablas nada, pues eso es lo que te sale. Y te sale encima acento. Es que a mí me sale acentos raros de vez en cuando, aunque soy de Madrid, me salen acentos muy raros de vez en cuando. Y claro, te sale eso, ¿no? Te sale decir, joder, que yo te estoy hablando en tu idioma para que me entiendas, que estoy haciendo yo el esfuerzo y tú no estás haciendo nada, respétame un poco. Pero no, eso no se lo podemos decir. ¿Lo pensamos? Sí. Lo podéis escribir en una nota y luego quemáis la nota o hacéis lo que queráis, pero eso no lo podemos hacer porque ya están consiguiendo lo que quieren. Porque lo que tú que quieres es una reacción. Tú lo que quieres es que la otra persona reaccione, te rías y tener un poco de atención. Entonces yo siempre decía eso, ¿no? Empecé ya en mi primer centro. Mira, pues yo tengo un acento y es lo que hay, macho, es lo que hay. Y estás teniendo, en mi caso, y estás teniendo mucha suerte porque es que encima te está enseñando español una nativa, que te voy a contar todas las historias del mundo. Te voy a contar cosas culturales, te voy a contar cómo mi padre me preparaba la ensaladilla rusa, te voy a contar lo que hacía en verano, que me iba a no sé dónde. Todo eso es un plus de que yo sea nativa. ¿Qué pasa? Que vengo con un handicap, no handicap, pero que vengo con el extra que encima te tengo hasta acento. Entonces, es una de las cosas que tenemos que empezar a normalizar. ¿Qué pasa? Esto es una historia muy bonita y muy graciosa. En mi primer año también, pues yo ya en mi nuevo centro, yo ya me lo empecé a tomar un poco más así, porque toda la experiencia anterior del centro anterior fue horrible, que si no sabéis de lo que estoy hablando, hay como 3 podcasts hablando de peleas, el día que pegué yo a un niño con una puerta sin querer y el día que más y otro más que había. Hay 3 podcasts traumáticos del primer centro educativo en el que estuve. Y el segundo ya, pues te lo tomas de otra manera, ¿no? Estás ahí más, pues dices las cosas de una forma, las dices de otra. Y ya pasados meses, yo estaba en una clase con un sexto de primaria, que aquí en Reino Unido empieza en un añito antes. Y me dice uno, a mí no me entendía la mitad de las veces, pero eso también es bonito porque te equivocas, te corrigen, aprendemos, que eso también, ser vulnerable en ese aspecto para ver que el error es positivo es precioso y hace que en este caso se sientan muchísimo más cómodos aprendiendo contigo, que yo muchas veces le digo, lo he escrito bien, esto se escribe así en inglés, esto no se escribe así en inglés, ¿cómo pronuncio esto? Y a ellos les encanta porque te están ayudando, porque tú te estás sintiendo humano delante de ellos y ellas. Entonces esa relación también es muy bonita, esa actitud de yo también estoy aprendiendo, cada día aprendo un poquito más, por favor ayúdame, la verdad es que es maravilloso. Y lo que os estaba diciendo, estaba en esta clase y se pone de pie uno y me pregunta, oye, profe, yo te tengo que preguntar una cosa, digo, ¿qué? Además es un personaje, tiene ya 17 añazos el tío. Digo, ¿qué te pasa? Me dice, ¿tú en realidad eres española? Digo, sí, sí, yo desde hasta que yo sé, yo creo que sí, soy española. Y me dice, ah, ¿y el acento lo haces aposta para que sea más auténtica la clase o en realidad tienes acento? Y claro, ya ahí te das cuenta de que eso no va con maldad, ¿no? Y además fue muy gracioso, digo, pero que si no sé poner acento inglés, te voy a poner yo aquí a hacer acento español hablando inglés, si no sé ni lo que digo. Entonces es algo que al final se va construyendo poco a poco y que no hay que tomárselo personal y que cuesta muchísimo, tanto en el centro educativo como fuera del centro educativo, porque por parte de adultos también recibes mensajes, también recibes comentarios que son bastante feos de decir, señor, ¿qué dice usted? Si yo le estoy hablando en su idioma, el que no tiene ni pajolera idea de lo que está diciendo es usted. Que tengo un acento, sí, pero eso es, no estaba viendo el otro
el otro día una chica en TikTok que hablaba de esto. Digo, eso es un síntoma de valentía. Yo tengo un acento y significa que soy muy valiente porque soy capaz de echarle dos narices y empezar a hablar un idioma que no es el mío, que me puedo equivocar y aún así lo sigo intentando. Entonces, tema gestión de aula, si sois extranjeros o extranjeras en otros países y tenéis acento en el idioma en el que estáis enseñando, pues no pasa nada. Y es precioso. Y podéis aprender todos y todas juntos. Voy a beber un poco más de café, que me estoy quedando sin aire. Entonces es un tema pues que te hace sentir, como decía anteriormente, muy vulnerable, pero al mismo tiempo es una oportunidad de aprendizaje maravillosa, porque ensalzas, pues es decir, mira, yo me estoy equivocando, no pasa nada, inténtalo tú. Pues si yo les estoy enseñando español y dicen, no, es que yo no quiero leer, digo, ¿cómo que no vas a leer? Si yo tengo más acento que tú, si hablas tú mejor español que hablo yo inglés, venga, vamos a leer, vamos a hacerlo de esta manera. O no, es que me he equivocado. Digo, ¿y qué? Si yo me he equivocado 4 veces y no he escrito esto bien y he aprendido hoy esto. Entonces esa relación también es una cosa muy positiva y a nivel gestión de aula es muy buena. Y suena un poco estúpido porque dices, Jolín, al principio del podcast estábamos hablando de lo difícil que es y ahora estamos diciendo que incluso me puede hasta ayudar a gestión de aula. Es la actitud, como decía anteriormente, la actitud con la que tomemos la situación y también trabajar mucho en nosotros y nosotras, y sé que esto es muy fácil de decir y muy difícil de trabajar y conseguir, pero trabajar mucho en nuestra autoestima y en nuestra presencia y el decir, no, yo estoy aquí, yo soy la adulta, yo estoy trabajando y ayudándoos, y mira, hijo, que yo tengo acento, sí, y tienes que esa forma de confianza en ti mismo o en ti misma y de presentarte, que es muy difícil y que es muy fácil de decir y a mí me costó muchos años trabajarla porque a nivel autoestima pues te dejan hechos una mierda hablando claro y pronto, sobre todo cuando hacen comentarios y sobre todo cuando tú estás poniendo un esfuerzo sobrehumano en intentar hablar un idioma que no es el tuyo, en intentar hacer una gestión de aula con un idioma que no es el tuyo y que al final del día es complicado y que dices, joder, que yo quiero que me valoren más, que lo estoy intentando y te hunden, pero no, aquí fuertes, situación de aprendizaje maravillosa y lo dicho, no os vayáis a meter en un aula, en primaria a lo mejor estás de otra manera, si estás haciendo clases extraescolares es diferente, pero en un centro pues normal, reglado, en un centro normal de secundaria, no normal, ya me entendéis. En Reino Unido, en mi caso, en Inglaterra, no os metáis si no tenemos un B2 y hemos estado trabajando, viviendo en Inglaterra ya, o en cualquier sitio. Lo mismo pues en Francia, en Alemania, en Honolulu y en Italia. No os metáis a trabajar si ya no tenéis, si no tenéis una previa experiencia de comunicaros mucho en el idioma con el que vais a trabajar y de desenvolveros bastante con ese idioma, porque lo vais a pasar mal si coincidís en un centro o con una clase que es un poco complicada, porque lo sientes y como decía al principio del podcast, es algo que te llega al corazón, hablar tu idioma es algo que te despierta diferentes emociones, que hablar un segundo idioma pues que no se siente de la misma manera porque no es tu idioma y no es con el que has crecido. Entonces, lo dicho, mandadme preguntas, momentos difíciles, cositas que queráis que reflexionemos. Por ejemplo, es de gestión de aula y además el tema de los idiomas y el acento es algo que creo que le afecta a bastante gente porque hay mucha gente pues que emigramos y decimos, venga, va, pues voy a dar español en un sitio, voy a dar español en el otro. Y es complicado y duele, pero también te hace reflexionar cómo se pueden sentir otras personas pues cuando vienen a España. Y la verdad es que te ayuda muchísimo, a mí me ayuda muchísimo a entender el haber sido una persona que se va a vivir a otro país, me ayuda muchísimo entender el proceso, entender pues cómo se pasa si no hablas el idioma 100%. Así que nada, pues recordad que todo esto, ¿gracias a qué? Pues a Cumubox, una plataforma en la que tenéis un montón de cursos relacionados con todo lo que hemos hablado hoy. Tenéis un ebook, tenéis un montón de actividades para descargar que ya están listas. Además, las típicas actividades que estás por la mañana y dices, jolín, me toca este grupo y no sé qué hacer, a ver si se me ocurre algo. En Cumubox vais a encontrar cosas. Tenéis webinarios, tenéis un montón de cosas que estoy segura que con este tema os van a ayudar muchísimo. Y que sé que la gestión de aula es complicada y que muchos y muchas sufrimos todos los días por diferentes causas. Así que nada, aprovechad que en Kumu tenéis todo lo que necesitáis. Y nos vemos muy pronto el jueves, que vamos a tener una entrevista relacionada con oposiciones.
y que muchísimas gracias por estar aquí. Así que nada, adiós, Cristian. Gracias por editar el podcast. Le voy a dejar mensajes cada podcast que hagamos.